En este video, yo, Yael y mi compañera Lady les vamos a enseñar cómo usar el comando read en Fortran. Para el comando read se deben de introducir los datos desde afuera y la introducción de datos debe ser por medio del teclado. Para introducir datos en un programa escrito en Fortran, se utiliza la instrucción read, cuya sintaxis son las siguientes, donde read se escribe seguido de un asterisco y una coma, o bien dentro de dos paréntesis, un asterisco, una coma y un asterisco, o bien dentro de dos paréntesis la unidad de entrada o salida, una coma y un asterisco. Luego el listado de variables separadas por comas en las que se va a asignar los datos introducidos por el usuario del programa desde el teclado. Necesariamente el listado debe contener exclusivamente variables y ningún otro tipo de expresión. Cada variable debe de ser un tipo: integer, real, complex, character o logical. El primer asterisco se refiere al dispositivo de entrada estándar, generalmente el teclado, y el segundo asterisco se refiere al formato libre con que se leerán las variables de la lista. La entrada y la lista de datos se manejan con los comandos read o write. Al ejecutar el programa, el programador debe pedir datos por medio del comando write o print. Después de introducir los datos, Fortran los lee y se los asigna a una variable. Después, Fortran efectuará la operación indicada. Además de utilizar el teclado y la pantalla, los datos también pueden leerse o enviarse a un archivo. Para ello debe primero abrirse el archivo con el comando open, que debe tener al menos dos argumentos. El primer argumento es la unidad a la que se asigna la salida o entrada de datos, que debe ser un número entero. Comúnmente se usa 10, seguida de coma y la palabra file. El segundo argumento es el nombre del archivo entre yostas, con su extensión. Es importante mencionar que este archivo debe tener la misma ubicación que el ejecutable. Luego, separado por una coma, se pone el status, y entre yostas el estado del archivo: old para un archivo existente, new para un archivo nuevo y replace para cambiar los valores en el archivo. Al terminar de leer o escribir, se debe cerrar el archivo con el comando close, cuyo único argumento es el número de la unidad, en este caso 10. Hola a todos, a continuación les voy a mostrar un ejemplo de cómo usar el comando read al hacer un programa en Fortran. Bueno, lo primero que se debe hacer es asegurarse de que no haya otro trabajo abierto en Fortran. Y de ser así, lo que usted deberá hacer es ir a File y dar clic en Close Workspace. Esto inmediatamente les va a cerrar todo lo que tengan en el espacio de trabajo. Posteriormente, para hacer un nuevo programa, deberá abrir un archivo nuevo en el siguiente icono, que tiene por nombre New Source Files. Al dar clic, nos habrá limpiado todo el espacio de trabajo. Empezaremos introduciendo el comando program, espacio, seguido del nombre que le queramos asignar al programa. Algo importante aquí es que no se deben poner espacios, y si se requiere separar el nombre, lo haremos con guión bajo. Como ejemplo, le pondremos a este programa multiplica 10 números. Guión bajo. Y seguiremos a declarar las variables como real, seguido de 2 veces 2 puntos, y nombraremos con letras a las variables, que en este caso van a ser los 10 números que va a ingresar el usuario. Y una variable R para mis resultados. Para que el programa pueda leer cualquier número real, es por eso que se utiliza el comando real para declarar nuestras variables. Así el programa podrá leer cualquier número real
que se ingrese. Ahora indicaremos al usuario en pantalla la función de nuestro programa. Esto lo haremos con ayuda del comando print o write. En este caso utilizaré print, asterisco, coma, y entre yostas pondré la función de mi programa. Este programa multiplica 10 números. Luego, indicaré al usuario que ingrese sus datos mediante el comando print o write. En este caso yo utilizaré write para que vean que tiene la misma función que el comando print. Asterisco con asterisco, que es su forma simple. Y entre yostas, ingrese 10 números. Cierro yostas. Y ahora, estos datos que me va a ingresar el usuario, el programa me los tiene que leer. Y esto lo voy a lograr con la ayuda de mi comando print. Igual en su forma simple. Asterisco, coma, asterisco, cierro paréntesis. Y en este caso no tengo que utilizar yostas. A continuación, pongo el listado de las variables que son los 10 números que me va a ingresar el usuario y que el programa le va a dar valor a cada variable. Ahora le indicaré de manera interna al programa que realice la operación de multiplicar los 10 números. Para esto, con mi variable r, que será mi resultado, mi variable r va a ser igual a la multiplicación de todas mis variables. A por b, por c, por d, por e, por f, por g, por h, por i y por j. Una vez indicada la operación, le debo indicar a mi programa que muestre el resultado en pantalla. Esto lo haré con la ayuda de mi comando, puede ser write o print. Yo utilizaré write otra vez. Y entre yostas escribo el resultado de la multiplicación es 2 puntos y tengo que cerrar yostas, poner una coma y después poner a mi variable r. Solo de esta forma Fortran me va a leer la instrucción y va a mostrar el resultado en pantalla. No lo va a leer si yo pongo esta r antes de la yosta. Por último, escribimos pause en Fortran para que al momento de ejecutar el programa, este no se cierre inmediatamente. Después de que el usuario ingrese los números, haga la operación y se cierre. Es para que el ejecutable se quede en pantalla hasta que el usuario desee. Y cerramos con el programa. Una vez terminado nuestro programa, damos clic en Build para compilar, damos Compile, decimos que sí y buscamos la carpeta. Ustedes pueden crear cualquier carpeta en cualquier dirección para posteriormente guardar su trabajo. Le damos OK y verificamos que no tenga ningún error. Podemos darle construir, la segunda opción, y verificamos que otra vez no haya ningún error ni advertencia.
Volvemos a Bill y le damos ejecutar. Ahora me pide que ingrese los 10 números. Ingresaré y ya me muestra el resultado de la multiplicación. En el siguiente programa, el valor de nuestras variables será tomada desde un bloc de notas y el resultado de la operación del programa será enviado a un bloc nuevo. Iniciaremos de la misma forma que en el programa anterior, escribiendo program seguido del nombre que le vamos a dar. En este caso, le voy a poner multiplico desde archivo. Multiplico desde archivo. Declararemos nuestras variables. Puede ser real o integer, pero yo utilizaré real para que pueda tomar cualquier valor de los números reales. Pondré la misma cantidad de variables porque son 10 datos que voy a poner en un archivo y esos datos son los que me va a leer. Y R para mi resultado. Indicaré al programa que debe leer las variables del archivo de bloc de notas que voy a crear. Y para esto crearemos un archivo. En este caso, yo ya tengo creada mi carpeta que se va a llamar ejemplo 2. Y aquí, en nuevo, voy a crear un documento de texto, que es un bloc de notas, al cual voy a llamar datos. Una vez realizado nuestro bloc de notas, regresamos a Fortran y le indicaremos que abra un archivo con ayuda del comando open. Entre paréntesis, le tendremos que asignar una unidad de entrada. Esta debe ser cualquier número entero. Por ejemplo, yo le pondré 24, coma, seguido de file, igual, y entre yostas tenemos que poner el nombre del bloc de notas. En este caso, mi bloc de notas se llama datos. Pongo datos, punto, y tengo que poner la extensión txt. Cierro yostas, luego escribo coma, status, igual, y entre yostas, como voy a indicar que mi bloc de notas es un archivo existente, tengo que poner la palabra old. Cierro paréntesis. Aquí ya tengo abierto mi archivo en Fortran. Entonces, con mi comando read le pediré al programa que lea los datos que le asignará a mis variables desde el bloc de notas. Entonces, escribo read y ahora mi comando va a funcionar con la unidad usada anteriormente. 24, asterisco, cierro paréntesis y escribo mi listado de variables. Posteriormente, cierro el archivo con el comando close, cuyo argumento será la misma unidad, 24. De esta manera, Fortran entiende que tiene que cerrar el archivo. Ahora, indico a mi programa la operación que debe realizar con los datos obtenidos del archivo. Entonces mi R de resultados va a ser igual a la multiplicación de mis variables, de las cuales mi programa ya conoce su valor, gracias al bloc de notas.
Una vez expresado mi operación, puedo guardar mi resultado en otro bloc de notas diferente. Entonces le indico a mi programa que abra otro archivo con ayuda del comando open y le asigno una unidad diferente de la que acabo de utilizar. En este caso utilizaré 95. Cabe recalcar que no estoy utilizando la misma unidad del archivo anterior porque quiero que mi resultado esté en un bloc de notas diferente para que vean la función. Y entre yostas escribiré el nombre del archivo nuevo. En este caso le pondré resultado, punto y una extensión txt, seguido de coma, status y entre yostas voy a poner el estado de mi archivo. En este caso, como va a ser un archivo nuevo y quiero que mis variables tengan distintos valores cada que yo cambie los valores en el bloc de notas, voy a poner replace para que los valores del resultado puedan reemplazarse. Cierro paréntesis. Posteriormente, para escribir sobre mi bloc de notas, voy a escribir con el comando write y entre paréntesis le asigno a la unidad de mi bloc de notas nuevo, coma, asterisco. Cabe señalar que utilizo write porque print no me deja la opción de colocarle una unidad, entonces escribo write. Entre yostas escribo la oración, el resultado de la multiplicación es 2 puntos, cierro yostas, coma, R, escribo close y el número de la unidad del archivo para cerrarlo. Ahora, para ver mi resultado en pantalla, escribo write y entre yostas escribo lo mismo que escribí para ver el resultado en el bloc de notas. El resultado de la multiplicación es 2 puntos, yostas, coma, R. Finalmente le indico a Fortran con el comando pause que haga una pausa al ejecutarse y no se cierre inmediatamente. Y termino el programa en poner programa. Antes, regresemos al bloc de notas y en datos agreguen los números que le vayan a asignar a sus variables. En este caso, yo utilizaré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 para no confundirlas. Lo guardan y al momento de ir a Fortran, finalmente vamos a la pestaña Build, construir, damos compilar, le decimos que sí, buscamos la carpeta en donde lo vayamos a guardar, damos OK, verificamos que no hay ningún error, al momento de compilar construimos, verificamos que no haya ningún otro error y ejecutamos. Aquí en pantalla me manda el resultado y en mi carpeta me debe aparecer el otro archivo de resultado. El resultado de la multiplicación es. Se puede concluir que el comando read tiene dos funciones importantes.
La primera en su forma simple, como lo vimos en el primer ejemplo, introduciendo datos desde el teclado, y la segunda, en este ejemplo, utilizando el comando read acompañado de una unidad como argumento, una unidad de entrada de datos, en este caso desde un bloc de notas, dándole datos a nuestras variables en el programa Fortran para que posteriormente hiciera una operación y arrojara el dato en un segundo bloc de notas. El comando read es un comando muy factible, por lo tanto su función nos es de mucha ayuda en todo el ingreso de datos. Muchas gracias, es todo por hoy.